La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas, así como los mecanismos por los cuales ocurren las reacciones químicas. En ocasiones es una disciplina difícil de entender, por eso en este vídeo te proporciono muy brevemente conceptos básicos de cinética química, así como directrices para la realización de ejercicios. Vamos a ver la expresión de la velocidad de las reacciones químicas, cómo puede variar la expresión de la velocidad en función del tipo de reacción química, la constante de velocidad específica, cómo se determina experimentalmente la constante de velocidad específica y la ley de Arrhenius para la constante de velocidad específica. Vamos a ver la teoría del complejo activado y su función dentro del mecanismo de la reacción química, así como los factores externos y los factores internos que afectan, que influyen en la velocidad de la reacción química. Comencemos. Cinética química, conceptos básicos. La cinética química es un poco el complemento de la termodinámica. Recordemos que la termodinámica estudia el estado inicial y final de las reacciones químicas, mientras que la cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos de reacción o los procesos por los cuales ellas ocurren. La cinética química estudia también la influencia de los factores externos como la temperatura y la presión, y los factores internos propios de los compuestos químicos en la velocidad de la reacción. Por tanto, la cinética química estudia el proceso intermedio entre el estado inicial y final de un proceso químico, así como los factores que lo influyen. En la siguiente reacción entre los gases hidrógeno y monóxido de nitrógeno, produciendo nitrógeno gaseoso y vapor de agua, la expresión de la velocidad V es igual a la constante de velocidad específica K por el producto de la concentración de hidrógeno elevado al orden de reacción X por la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al orden de reacción Y. Donde K es la constante de velocidad específica de reacción y es igual a la velocidad de la reacción cuando la concentración de los reaccionantes es igual a 1. X y Y son los órdenes de reacción con respecto a cada reaccionante. Tanto los valores de la constante específica de velocidad K y el orden de reacción se determinan experimentalmente. Uno de los métodos experimentales para determinar el orden de reacción es el método de las velocidades iniciales de Van Hoff, el cual consiste en determinar cómo cambia la velocidad inicial de una reacción al variar independientemente las concentraciones iniciales de cada uno de los reaccionantes, manteniendo constante las restantes concentraciones y condiciones de reacción. Veremos que muchos de los ejercicios de cinética química que se realizan en clase se basan en este método experimental de las velocidades iniciales de Van Hoff. Representaciones gráficas de la ley de la velocidad. Vamos a ver algunas representaciones gráficas de la ley de la velocidad. La velocidad de variación de la concentración de una sustancia en un instante dado es la derivada de su concentración respecto al tiempo a volumen constante. Por tanto, la velocidad de la reacción en el instante de tiempo I es igual a menos la derivada de los reaccionantes en función del tiempo o más la derivada de los productos en función del tiempo. El signo negativo indica que los reactivos se consumen y el signo positivo que los productos aparecen a medida que avanza el tiempo. Como está representado en esta gráfica, la velocidad de la reacción decrece
a medida que se consumen los reaccionantes y la velocidad de la reacción aumenta a medida que se forman los productos. La ley de velocidad para una reacción donde solo hay un reaccionante A será menos la derivada de A en función del tiempo, que es igual a la constante de velocidad específica K multiplicada por la concentración de A elevada al orden de reacción X. Veamos cómo se representaría gráficamente esta reacción en dependencia del orden de reacción. Si el orden de reacción es 0, en la expresión de la velocidad la concentración del reaccionante A elevado a 0 es 1. Y por consiguiente la velocidad de la reacción es igual a K y la representación gráfica es una recta paralela al eje de las abscisas X. Si el orden de reacción fuera 1, la expresión de la velocidad es igual a la constante específica K por la concentración del reaccionante A y la representación gráfica es una recta que nace en el origen de coordenadas. Por el contrario, si el orden de reacción fuera 2, la expresión de la velocidad es igual a la constante específica K por la concentración del reaccionante A elevado a la 2 y la representación gráfica es una curva que nace en el origen de coordenadas. Vamos a hablar ahora un poco de los mecanismos de reacción. Obviamente, para estudiar la velocidad de las reacciones químicas es necesario conocer los mecanismos de reacción. La mayoría de las reacciones químicas ocurren en múltiples etapas, donde se forman especies intermediarias conocidas como intermediarios de reacción, que dan lugar a los verdaderos productos. Cada una de las reacciones intermedias involucradas en una reacción química ocurre a diferentes velocidades, unas lentas y otras más rápidas, como se puede ver en este conjunto de ecuaciones que pertenecen al mecanismo de la reacción entre los gases hidrógeno y monóxido de nitrógeno, produciendo nitrógeno gaseoso y vapor de agua. La etapa determinante de la velocidad en un mecanismo es la reacción elemental más lenta, pues gobierna la velocidad de la reacción global. De esta forma se puede saber si un mecanismo propuesto para una reacción es o no coherente con la ley de la velocidad obtenida experimentalmente. Por este motivo, en la ley de la velocidad de esta reacción solo se considera la concentración del monóxido de nitrógeno, porque corresponde al paso lento de la reacción y el paso lento define la expresión de la velocidad de la reacción global. Energía de activación y complejo activado. Ya sabemos que la mayoría de las reacciones químicas ocurren en varias etapas y que la etapa lenta es la que define la velocidad de la reacción. Entonces vamos a introducir los conceptos de complejo activado y energía de activación. El complejo activado es la especie química que se forma en las diferentes etapas de un mecanismo de reacción y la energía necesaria para lograr su formación es la energía de activación. Aquí es necesario introducir la teoría de las colisiones, que dice que para que ocurra una reacción es necesario que las moléculas interactúen colisionando entre ellas. Solamente aquellas colisiones con suficiente energía darán lugar a reacción química. Para que ocurra una reacción química, las moléculas de las sustancias reaccionantes tienen que colisionar con una energía mínima determinada para producir choques efectivos que se conviertan en reacción química dando lugar a un nuevo producto. Esta energía mínima
que deben tener las moléculas para que el choque sea efectivo es la energía de activación. Teniendo en cuenta todas estas ideas, aparece la ley de Arrhenius para determinar la constante específica de velocidad de reacción. La ley de Arrhenius para la constante de velocidad específica en reacciones homogéneas gaseosas, donde E sub A es la energía de activación, T es la temperatura, R es la constante de los gases ideales y A es el factor de Arrhenius para la frecuencia entre los choques de los reaccionantes. Veamos entonces los factores externos y los factores internos que modifican la velocidad de la reacción. Uno de ellos es, por supuesto, la naturaleza de las sustancias reaccionantes. Esto tiene que ver con el estado de agregación de las sustancias. Las reacciones cuyos reaccionantes están en estado gaseoso suelen ocurrir más rápido que si los mismos estuvieran en estado líquido. Asimismo, las reacciones al estado sólido suelen ser más lentas. La concentración o presión de los reaccionantes. Generalmente en una reacción química, al aumentar la concentración o la presión de los reaccionantes, aumenta la velocidad de la reacción. En el caso de las reacciones heterogéneas, la cantidad de superficie de los reaccionantes es puesta a reaccionar. Por ejemplo, en el caso de una reacción entre un sólido y un líquido, aumentaría la velocidad de la reacción que el sólido esté bien triturado para que haya más superficie del sólido expuesta al líquido. La temperatura. Generalmente las reacciones químicas suelen ir más rápidas con el incremento de la temperatura, la energía radiante y la presencia de catalizadores. Lo primero a decir aquí es que hay catalizadores que incrementan la velocidad de reacción y otros que la inhiben. Cuando un catalizador aumenta la velocidad de reacción, lo que hace es que disminuye la energía de formación del complejo activado, propiciando un mecanismo de reacción más rápido. Por ejemplo, las enzimas son catalizadores naturales de muchos procesos biológicos. Fijaros cómo la energía del complejo activado, cuando estamos en presencia de un proceso enzimático, es mucho menor que la energía de este mismo proceso sin la presencia del catalizador enzimático. El catalizador enzimático lo que hace es crear un nuevo mecanismo de reacción más corto para el que se requiere una menor energía de activación y una menor energía para formar el complejo activado. Fijaros también, como siempre, la energía del estado inicial y la energía del estado final permanecen constantes, aunque se varíe el mecanismo de reacción. Es decir, termodinámicamente el proceso permanece constante, pero desde el punto de vista cinético no. Bueno, pues esto era todo lo que les había preparado para este vídeo presentación sobre conceptos básicos de cinética química. Espero que les sea útil y hayan aprendido. Si te ha gustado, recuerda suscribirte a mi canal. Gracias.